321 trasplantes de 120 donantes. Ese es el balance que hicieron las autoridades de salud sobre la donación de órganos durante el 2015 en nuestro país. Queremos analizar estas cifras y para eso nos acompaña el Coordinador Nacional de Trasplantes, José Luis Rojas. Un gusto saludarte, José Luis. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Han existido múltiples campañas para promover la conversación al interior de la familia respecto a la donación de órganos. ¿Han tenido impacto? Finalmente, ¿cómo cierra el año 2015 la donación de órganos? A ver, numéricamente no fue un buen año. Tuvimos un año, diríamos, más bien estacionario, 120 donantes y 321 trasplantes, muy similar a lo que tuvimos en el 2014. Y eso es preocupante porque nuestras listas de espera siguen creciendo y, lógicamente, cada cierto tiempo estamos con nuevos casos en los medios. Como bien dices tú, las campañas se han hecho, pero esos cambios uno los ve a largo plazo. Yo creo que hoy día el tema es sanitario, hoy día el tema es cómo posicionar lo que es la donación de órganos a nivel del sistema de salud y ese es nuestro principal objetivo. Y en ese objetivo vamos a conversar también, pero solo para despejar las dudas, no hay un avance significativo, las listas de espera aumentan, por lo tanto, el principal llamado es a poder donar órganos en casos específicos. Totalmente, es decir, la conversación en la familia es básica. Cuando uno dice que el 50% de las familias que entrevistamos finalmente transmiten que el fallecido no quería ser donante o ellos dicen que no lo quieren ser, y por lo tanto más del 50% de los donantes se pierden por negativa, es porque nos falta mucho conversar en la casa. Espérate, ¿qué porcentaje importante se pierde por donativa? ¿Por negativa? 52% de nuestros potenciales donantes ya establecidos, es decir, pacientes fallecidos que cumplen todas las condiciones para ser donantes. Vamos a hablar con la familia y la familia transmite un no, ya sea porque el fallecido lo dijo o la familia lo decide, pero es no. Entonces, yo creo que ahí hay un tema pendiente porque finalmente la negativa, este 52%, es el termómetro de la población frente a la donación. Qué importante despejar este dato, porque este 52% de aquellos fallecimientos que pueden ser, que cumplen con los requisitos para ser donante, el 52%, ¿cuánto, si es que la respuesta hubiera sido otra, cuánto disminuirían las listas de espera? Es teórico, pero si nosotros bajáramos a un 30% la negativa, tendríamos por lo menos 40, 50 donantes más, y eso implica, lógicamente, un salto cuantitativo. Importante. Ahora, ese cambio no va a ser inmediato porque, te insisto, la negativa como dato es el termómetro poblacional, el termómetro de la gente, es cuánto confía. Y yo creo que el chileno todavía confía poco en lo que es el proceso. Entreguemos confianza de inmediato, pues. Entreguemos confianza de inmediato. Entonces, para eso despejemos ciertas dudas y ciertos mitos también que existen y que rondan en la población. Porque, en primer lugar, no cualquier fallecimiento cumple con las características para ser donante. Del total de fallecimientos, un porcentaje menor es el que sirve para ser donante, ¿no? Totalmente. Nosotros en Chile, la condición básica es que el paciente fallezca en una condición muy particular, que es muerte encefálica, muerte cerebral, que finalmente la destrucción absoluta y irreversible de todas las funciones del cerebro, que es diferente al coma o al estado vegetal, donde hay algunas funciones que se mantienen. Esas personas que fallecen en esa condición son solamente el 2% de toda la gente que fallece en el país. Y es sobre ese 2% donde tenemos que agregarle los pacientes que no cumplen condiciones, las personas que dicen que no, etcétera. Entonces, hay que tomarlo como una oportunidad, cuando uno plantea la donación, de darle un sentido a la muerte, que no tiene el 98% de la gente que pierde a alguien, que es justamente favorecer la vida de otros. Que yo creo que es lo que debería movernos. Claro, porque si es que existe esta muerte encefálica o esta muerte cerebral, pero sin embargo los órganos están tal vez contaminados con otra enfermedad o algún otro problema, también disminuye. Entonces se transforma en este 2%. Y por ahí muchos indican que porque existe muerte cerebral, que es irreversible. Es irreversible, ¿cierto? Es que puede generar esta duda y este cierto mito de decir, bueno, por eso es que tal vez yo no quiero ser donante. Sí, totalmente. Ahora, no hay cómo preverlo. Si fuera tan fácil, podríamos prever más, mira, todos estos pacientes van a llegar a esta condición, todos estos pacientes, eso no es así. Mucha gente, de repente, cosas que uno escucha en las redes, es que ahora es fin de semana largo, es que hay accidentes, es que va a haber más donantes, y no tiene mucho que ver. Es decir, la condición es tan particular, tan poco previsible, que justamente tenemos este universo que es muy pequeño, por lo tanto es muy importante que la gente esté preparada y haya conversado el tema, porque una familia que pierde a alguien, al que se le muere a alguien, fuera de la duda, del miedo, de todo lo que está viviendo, más encima que le empiecen a plantear donación de órganos cuando no se había conversado, lo más probable es que la decisión sea una moneda al aire. En cambio, si la decisión se tomó, se conversó, las familias aprenden a respetar voluntades, que es lo que buscamos. Ahora es muy importante que esta conversación que se da al interior de la familia también sea una conversación informada y una conversación alejada de muchos mitos, sino más bien con los datos certeros de decir qué es lo que pasa cuando mi familiar fallece y cumple con los requisitos.
Es decir, siempre que un familiar cumple los requisitos, va a haber un equipo médico, un equipo técnico, un equipo de enfermeras, particularmente, que van a acercarse a él a plantearle la posibilidad de ser donante. Pero más que plantearle la posibilidad a la familia, es sino transparentar cuál era la voluntad del fallecido. ¿Qué quería el fallecido? ¿Quería ser donante? ¿No quería ser donante? Y eso se respeta. Y hay una familia que garantiza eso, que es como el garante. Por eso el tema siempre se ha discutido la ley. Bueno, finalmente la familia es un garante y eso es lo que queremos que se transmita. No es la familia decidora, es la familia respetadora de una voluntad previamente establecida. Y de ahí, si el familia dice que sí, bueno, se activarán todos los sistemas a nivel nacional para acudir a la extracción de los órganos y distribuirlos por una lista de espera única nacional, transversal a lo público y lo privado. Aquí no hay privilegios. Es una lista única. Aquí no hay afiliados a determinado sistema de salud o de otro que vaya a estar por sobre otro en la lista de espera. Cerca del 75% de los trasplantes que se hacen en Chile son en beneficiarios del sistema público. Es decir, cuando uno analiza el sistema de donación de órganos, está administrado por un ente que es estatal, Coordinación Nacional de Trasplantes. La lista de espera, administrada por un ente público que es el Instituto de Salud Pública. Y más encima, el 75% de los trasplantes se hacen beneficiarios del sistema público. Es decir, es un sistema que transparenta lo que pasa en nuestro país, en donde más del 70% de la población es del sistema público. Claro. Entonces, queremos transmitirle a la gente la seguridad que en Chile el acceso al trasplante está garantizado y que el que requiere un trasplante se va a trasplantar siempre y cuando exista el órgano. Y eso quizás es lo que nos debe obligar a la conversación. Porque el día de mañana tú vas a querer que si necesitas un órgano para ti o un familiar, el órgano esté disponible. Y la única forma de exigirlo debe ir a ser siendo donante. Sin duda. Pero respecto a lo mismo, hay ciertos casos que muchas veces llegan a los medios de comunicación y que de alguna manera en esta labor también para poder transmitir a quienes están al otro lado de la pantalla, logran a través por casos específicos y determinados sensibilizar sobre la importancia de conversar este tema y tomar una decisión informada en familia. Pero ahí cuando uno llega a esos casos, cuando hay prioridad nacional. Sí. ¿En qué momento uno está en la lista y se transforma en prioridad nacional y salta varios espacios y se transforma en una cosa sustantiva para poder prolongar la vida? Los criterios son específicos para cada órgano, pero en realidad la premisa es la siguiente. Tu espera no puede durar más allá de unas cantidades de días determinados, 1 semana, 2 semanas, si no te vas a morir. Y esa condición particular son criterios establecidos para cada uno de los órganos que califican para urgencia nacional y por lo tanto toda la gente que está en lista de espera sabe que el día de mañana puede haber una urgencia nacional que signifique que él va a pasar a segundo lugar porque hay alguien que lo necesita el órgano antes. Y son casos como, por ejemplo, de Cristóbal, que pudimos verlo hace poco tiempo atrás, y esta campaña muy fuerte que lleva adelante también la familia y que también genera algo muy importante, y que es poder conversar este tema y hacer un tema de debate. Y finalmente él espera varios meses y llega a su anhelado trasplante y pudimos ver su recuperación, pudimos ver su alta, y eso también se transforma en un ejemplo de alguna manera esperanzador para quienes tienen que tomar la difícil decisión. A ver, las campañas y los casos por sí mismos no aumentan los donantes, pero sí te aumentan la posibilidad de conversar el tema. Y yo creo que ese quizás es lo relevante, porque finalmente le da un rostro. Es decir, de una u otra forma es la punta del iceberg de los 1.800 personas que están en lista de espera. Son las caras visibles de gente que lo necesita, pero lo necesitan los 1.800. Y por eso es importante que no bajemos la guardia de decir, bueno, sabes que se trasplantó este paciente que esperaba un órgano, se trasplantó este otro. Oye, detrás de ellos hay 1.800 que también lo necesitan. Y yo creo que eso es lo relevante, que es un tema y debiera ser algo cotidiano. Es decir, algo del día a día en que nosotros, así como decidimos el día de mañana qué vamos a hacer cuando nos jubilemos, qué vamos a hacer con nuestros bienes cuando fallezcamos, bueno, qué vamos a hacer con nuestros órganos. Yo creo que obedece a cualquier tipo de lógica entendiendo básica. Que si es que ese fallecimiento está dentro de este 2%, sí, porque totalmente. Las condiciones son aún más limitadas. Sí, las condiciones se plantean. Estamos José Luis, cuando se aprueba la ley, también existe mucho, tal vez, desinformación, y muchos llegan a declarar que no quieren ser donantes. ¿Cómo es la cifra ahí? Lo que pasa es que la ley tuvo 2 periodos, uno entre el 2010 y 2013, donde la gente podía decir que no al momento de renovar la licencia de conducir o el carnet de identidad. Y por lo tanto era un mal mecanismo porque te asociaba la pregunta a un momento en que nadie iba pensando si quiere que no quiere ser donante. Finalmente todos que renovamos la licencia con nuestras preguntas. Íbamos apurados a hacer un trámite. En ese momento se inscribieron cerca de 4 millones de personas, solamente en 2 años y medio de promulgación de la ley. Y lógicamente mucho tuvo que ver con el mecanismo. Luego se traspasó esto a decir que no, a través de una declaración notarial, donde lógicamente las personas son muy pocas, son cerca de 20.000 personas, muy pocas comparado con las 4 millones que habíamos tenido.
Pero yo creo que aquí el punto es transparentarle a la gente que detrás de cada voluntad de donación siempre va a haber una validación con la familia. Y no porque la familia tenga que decidir, sino que porque la familia funciona como garante de última voluntad. Y alguien muchas veces dicen, oye, pero es que la familia siempre va a decir lo que ellos creen. No es tan claro. Cuando la gente ha sido clara y taxativa en decir, quiero ser donante, más del 90% de la familia va a respetar siempre. Y eso pasa aquí y en el extranjero. Porque finalmente es una última voluntad. Si tú el día de mañana me dices a mí, por ejemplo, y nosotros fuéramos relacionados, que quieres que tus restos los lleve al Tíbet, bueno, tendré que, lo más probable es esforzarme para llegar al Tíbet, ¿cierto? Bueno, esto pasa un poco lo mismo. Cuando la familia ha sido clara en eso, lo respetan. Luis, tengo muy poco tiempo. Anunciamos también en Twitter que el 60% de los donantes vienen desde fuera de la región metropolitana. Sí. ¿Es porque aumenta en la región metropolitana o disminuye en la región metropolitana? No, este año el 60% vino de fuera de la región metropolitana porque lógicamente el modelo ha sido mucho más exitoso en instalar nuevas unidades de coordinación a lo largo de todo Chile y las regiones han cobrado mayor relevancia. Y sumado a eso, la región metropolitana se cae. Este año prácticamente un 40% de los donantes vienen de la metropolitana y es una tarea pendiente. Es decir, algo pasó en la metropolitana, lo estamos analizando, en que los hospitales grandes, emblemáticos, que actualmente sustentaban el sistema de donación de órganos este año, no lo hicieron y hay que ver qué podemos hacer para mejorar. Pero lógicamente una tarea pendiente. ¿Hay regiones en las cuales todavía no hay implementos suficientes? Entendemos que cada trasplante requiere su propia complejidad, sí, ¿cierto? Entendemos que hay trasplantes que pueden ser operaciones o cirugías de alguna manera más comunes y habituales que otras, pero las distintas regiones pueden soportar trasplantes. ¿Cómo opera? Por ejemplo, si un fallecimiento se provoca en una región muy distante y quien tiene la prioridad está a varios kilómetros de distancia. ¿Hay un operativo que activar ahí? Totalmente. En Chile hoy día están las capacidades para tener donantes prácticamente en todo Chile, en todos los hospitales de alta complejidad, que están distribuidos entre Arica y Punta Arenas. ¿Y en todos se hacen trasplantes? No, en todos se generan órganos, se producen donantes. Pero no todos se hacen trasplantes. No todos se hacen trasplantes. Los trasplantes están concentrados principalmente en la región más central, estamos hablando entre la quinta y la octava región. Y lógicamente los pacientes y los receptores tienen que venir ahí. Ahora, la logística de ir a buscar órganos y traerlos y acercarlos a los centros de trasplante también está asegurada. Entonces, en Chile, hoy día, no es un problema de logística, no es un problema de equipos de trasplante, es un problema de falta de donantes. Y por lo tanto, es ahí donde tenemos que trabajar. Bien, pues esperamos contribuir con esta conversación a eso. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti.